Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Por ahí, háganme así con la cabeza. ¿Si se escucha bien? Bien, perfecto. Claro. Buenas tardes. Hoy nos juntamos para hablar un poco de liderazgo, ¿sí? Ya tuvimos varios encuentros, espero que los estén disfrutando. Si no lo pudieron ver, o algunos de ustedes no lo pudieron ver, tenemos un canal que abrimos de YouTube con las grabaciones de las reuniones, desde el Sure Coaching, ¿ok? O sea que si quieren buscarlo, ahí van a poder ver las anteriores grabaciones. Les pido a todos que se silencien y que cuando quieran hacer una pregunta la escriban por el chat o levanten la mano, pero también tengan paciencia y que vamos a ver una presentación y durante la presentación van a ir viendo que van apareciendo varias seguramente de las preguntas que tengan para hacer. Hoy va a ayudarnos con una presentación, una exposición Billy Villalba, ¿sí? nuestro amigo, y como vieron por ahí, los que tuvieron la posibilidad de ver la publicación, damos la bienvenida al señor Marcelo Lofreda, que es nuestro invitado de honor de hoy, que espero que nos haga la mayor cantidad de aportes posibles. Tenemos muchas ganas de escuchar todo lo que tiene para compartir con nosotros de su vasta experiencia, ¿sí? Y cómo nos puede ayudar a solucionar algunas cosas que nos pasan en nuestra tarea de entrenar, ¿sí? Así que, bueno, Marcelo, Billy, los dejo un poquito y Marcelo, bienvenido primero. Que nada, te quería dar la bienvenida a vos y un honor para todos nosotros tenerte. Bueno, muchas gracias, Coco, y gracias por la invitación también. Gracias a Billy, que un poco fue el que cursó la invitación, y bueno, gracias a eso podemos estar todos conectados. Por supuesto, es una situación bastante extraña la que se está viviendo, pero no deja de ser una oportunidad. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, para poder adaptarnos a circunstancias distintas. Por un lado, estamos separados, pero también estamos unidos. Estamos aislados, pero por otro lado estamos reunidos. Es un poco ambivalente la situación, pero creo que como siempre nos ha pasado, ¿no? Por lo menos en el juego nos ha enseñado siempre que las dificultades y las adversidades son también oportunidades. Mínimamente son oportunidades para aprender. Así que, de hecho, me parece que es una buena oportunidad para hacerlo, y descartando y distanciándome absolutamente de por ahí tener una posibilidad de bajonearnos o de estar eh, tal vez un poco depresivos porque estamos aislados. Me parece que tenemos que aprovechar al máximo nuestras potencialidades, nuestras capacidades, para tratar de ser un poco y en estas condiciones. Y creo que es un muy lindo desafío, un lindo reto para hacerlo. Y de hecho, este intercambio que estamos teniendo, la verdad que puede ser muy, muy útil para todos nosotros. Inclusive, por supuesto que no voy a tener ninguna duda que me voy a alimentar de ustedes enormemente. Muchas gracias, Marcelo. Billy. Buenísimo. No, bueno, para mí es un honor estar con Marcelo de vuelta por ahí, acá frente a una compu. Estuvimos muchos años juntos y frente a la computadora, y bueno, con los nervios de siempre, te aviso, Carlos, los mismos nervios de cuando hacíamos análisis de video, pero acá, a fondo, con más tecnología que en esa época, pero bueno, la idea de hoy, también muy agradecido por esta invitación a dar esta charla. Esperemos que les sea útil a todos. Y en realidad, esto no tiene, la palabra liderazgo abarca un montón de cosas que yo pura y exclusivamente, como hice, voy a hacer la misma aclaración que hice con la charla anterior, la de contraataque, que voy a hablar sobre mi experiencia de entrenador. Yo no soy psicólogo ni nada, no soy ningún profesional en la materia para poder hablar de liderazgo, pero a los golpes y a partir de algunos encontronazos y de cómo
todas las cosas que se hace, que hicieron los de rugby que tienen mi edad, 65, fui a los ponchazos, fuimos armándonos por ahí como entrenadores y qué sé yo, bueno, y hoy a través por ahí de las cosas que nos pasaron, sumado a los conocimientos que nos dieron por ahí, o los cursos que hicimos, o los trabajos que hemos hecho, por ejemplo, acá lo Javier Villa, un especialista en la materia, como psicólogo deportivo, así que bueno, con ellos y dando conocimientos de esa parte, fui logrando algunas experiencias, de las cuales hoy estoy tratando de resumirlas y bajarlas a un pequeño PowerPoint con algunos ítems que son los que yo creo, los que considero como importantes como para poder lanzar una charla, y que también acá el Tano aporte lo suyo, que está mucho más ducho que yo en el tema, ¿sí? Mucho más capacitado. Bueno, para empezar con el tema del liderazgo, ¿sí? Entendamos que el liderazgo se arranca consolidando las virtudes que uno tiene. Uno tiene que conocer cuáles son sus virtudes, ¿sí? Y también conocer cuáles son sus debilidades, ¿sí? Las virtudes es para poder tener una fortaleza en el momento de enfrentar a un grupo, ya sea grupo de entrenadores o jugadores, y debilidades para saber cuáles son las cosas que tenemos que encontrar en los demás para que nos fortalezca en el trabajo de liderar un grupo, ¿sí? Y todo eso nos va a permitir actuar convencidos de que lo que nos propongamos lo vamos a lograr, ¿sí? Si hacemos ese buen balance, seguramente vamos a poder lograr algunos objetivos importantes. Para continuar con esto, lo que voy a hacer es compartir el escritorio, así que los salvo de ver mi cara, así que esperen un cachitito que yo voy a compartir el escritorio para trabajar desde un PowerPoint, que espero que lo vean bien. Díganme si se ve claramente. Por ahora es una pantalla en blanco, y la frase que vi recién, la de consolidar virtudes y desafiar las debilidades, ¿sí? ¿Se ve claramente ahí? Sí, muy bien. Bien, perfecto. Sí. Con el dedito arriba, los veo bien. Bueno, el segundo ítem, como para empezar a construir el liderazgo, ¿sí? Es tener sueños, ¿sí? Y preguntarles a nuestro grupo de entrenadores o jugadores qué sueño es el que los alimenta, qué sueño es lo que los va a alimentar durante la temporada, o las cosas que ellos creen o sueñan querer lograr, ¿sí? Para lo cual es fácil preguntarlo. A mí me surgía fácil preguntarlo, me surgía fácil escucharlo, y que ellos escucharan y que ellos dijeran sus respuestas, me parecían fáciles, o sea, les salía espontáneamente, pero veía dudas cuando uno le preguntaba si realmente creían en ese sueño como para poder cumplimentarlo, ¿sí? Y este es el primer punto, ¿sí? Acá hay que poner la prioridad como para poder entender el sueño que tiene el grupo en general, cuál es la idea en común, cuál es el sueño en común que se tiene, porque para mí lo que hay que hacer es unir la pasión que uno tiene por el juego, la creencia de ese sueño que lo puede lograr, y esas cosas nos tienen que alimentar el pensamiento como para poder hacer un esquema, ¿sí? Para que empiecen a surgir las circunstancias que nos van a llevar a cumplir ese sueño, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Acá, no sé si el Tano quiere agregar algo. Sí, está muy bueno lo que estás planteando. Perdón que me meta, ¿no? No. Pero aprovecho para apuntar algunas cosas que son muy buenas. Por un lado, empezar a hablar del tema de las virtudes, esa primera línea que marcás. Las virtudes son algo propio, son algo que
que tiene que ver con nuestras acciones. ¿Y de dónde surgen esas acciones? Surgen de los valores. ¿De dónde surgen los valores? Surgen del juego. La realidad es que esto es como una pequeña escalerita. Vos en el juego te encontrás con un montón de circunstancias. Podría ser el juego del rugby, como podría ser otro juego, como podría ser el tema laboral, como podría ser la familia, como podría ser un montón de otros generadores de valores. Pero el juego es un generador de valores. El juego mismo es el que marca ciertos valores. Por ejemplo, el valor de la solidaridad. Por ejemplo, el valor de la entrega. Por ejemplo, el valor de la perseverancia. Por ejemplo, el valor del sacrificio. Por ejemplo, el valor del compañerismo. Hay un montón de valores en el juego del rugby que surgen del juego, que no están volando por ahí arriba y que nosotros los podemos tomar como si fuera una entelequia. No es así. Son cosas bien concretas. Ahora, cuando esos valores nosotros los llevamos a la acción, cualquiera de nosotros los lleva a la acción, por un lado, a través de jugar o a través de llevarlos afuera del juego, del campo de juego, empiezan a ser virtudes. ¿Sí? Y algunos vamos a estar más identificados con ciertos valores que con otros. A partir de ahí es donde vamos a tener esas virtudes propias y vamos a tener también algunas otras debilidades. Ahora, ¿qué hacemos con esas virtudes y qué hacemos con esas debilidades? Bueno, claramente, desafiando las debilidades es tratar de mejorarlas, es tratar de reconocerlas primero reconocerlas para después poder mejorarlas y para poder evolucionar. ¿Sí? Cuando hablamos de construyendo sueños, yo creo que el sueño es muy importante en un ser humano. Los sueños de distintos tipos. Puede ser sueños profesionales, familiares, puede ser cómo consideramos nosotros nuestro deporte o la disciplina del deporte que nosotros llevemos adelante y a dónde queremos llegar, etcétera, etcétera. Pero son disparadores más que todo los sueños. Después tenemos que llevarlos al papel, tenemos que llevarlos a lo concreto, tenemos que llevarlos a lo real y a lo que nosotros podemos aspirar a llegar, porque el sueño puede ser algo totalmente inalcanzable, pero si nosotros lo llevamos a algo alcanzable es cuando lo bajamos al papel y pasa a ser un disparador el sueño. Porque yo puedo decir, qué sé yo quiero ser campeón del mundo con los Pumas, ¿sí? Como un sueño. Puedo serlo perfectamente, tengo toda la libertad para pensarlo. Puede ser posible que por ahí lo haga. Va a ser realmente muy, muy difícil que lo pueda lograr. Pero sí es un disparador para mi verdadera realidad y para lo que yo realmente pueda hacer. Entonces, a veces los sueños lo que nos permiten es poder pensar en grande, pero también tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras realidades y cuáles son, entre comillas, nuestras limitaciones, hasta dónde nosotros podemos llegar. Eso es lo que quería aportar. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Tano. Bien. Bueno, continuando un poquito con esto, les recuerdo que las preguntas tienen el chat y las marcan, y ahí después Julián o Coco van buscando preguntas comunes que vayan encontrando como para poder hacerlas en algún momento. Y bueno, Coco, vos pará cuando quieras para poder hacer las preguntas, ¿sí? ¿Ok? Adelante. Las preguntas. Estamos en eso. Bueno, el próximo ítem para poder tener en cuenta la construcción del liderazgo es compartir, ¿sí? Compartir la acción que uno tenga, compartir el conocimiento, compartir la visión con todo el entorno que uno tiene, jugadores, dirigentes, managers, preparadores físicos, o sea, tratar de involucrar la mayor parte posible de gente para ir compartiendo ese sueño, esa idea, esa creencia,
e ir convenciéndolos sobre lo que uno está tratando de hacer para poder lograr esos objetivos. En base a eso, ahí de vuelta otra vez, vamos a empezar a encontrar objetivos comunes sobre los cuales hay que seguir laburando y trabajar. Si ustedes, más o menos, la idea de este tercer punto es es entender que uno no tiene que estar subido a un púlpito arengando o hablando, sino totalmente en el llano, ¿sí? Tener gente, unirse al grupo, trabajar en el llano, trabajar codo a codo con la gente, con los que tengo en el entorno. Un poquito de eso estábamos hablando hace un rato, ¿no, Marcelo? Exacto. En la previa. Sí, totalmente. Yo pienso que este ítem es muy importante porque la figura del líder así sobrenatural, como vos decías, de subirte a un púlpito y ya empezar a dar indicaciones de manera permanente como si fueras un poco el dueño de la verdad, creo que eso no funcionan, no funcionan y no va a funcionar. Yo creo que muchas veces el liderazgo se compone, tal vez haya alguna persona que sea el que coordina ciertos liderazgos y ciertas conducciones, pero se trata de compartir, porque además, si nosotros queremos llevar adelante un determinado proyecto, el equipo no es los jugadores y después está el staff, sino que el staff, la conducción y los propios jugadores, todos forman parte de un equipo. Y querer formar parte de un equipo, dentro de esas características de un equipo, existe también el liderazgo. No es que el liderazgo es algo separado del equipo, al revés, está incluido dentro del equipo. Para que exista un equipo, tiene que haber un liderazgo positivo. Y no debe ser un liderazgo de autoridad o de poder, fundamentalmente. No tiene que ser un liderazgo de ese tipo, porque si no las cosas y las piezas difícilmente puedan encastrarse. No sé si, creo que vos, Willy, vas a tener más adelante un poco ese tema, ¿no? De Sí, autoridad y poder. Bueno, no me quiero meter en ese tema, después en todo caso no. Lo puedo hablar, pero el compartir significa, y tiene que ver mucho con abrirle la calle al resto de las personas que están involucradas en la conducción, sea preparador físico, sea médico, sea el staff de asistentes, sean algunos jugadores que tienen ciertas características o que también son líderes dentro del equipo, por supuesto, ni hablar del capitán, ni hablar del subcapitán. Todo eso tiene que ver con compartir. Y compartir también no solamente significa dentro de nuestro ámbito y dentro de nuestro equipo, sino también compartir ideas con otros grupos, con otros equipos y con otros entrenadores. Porque en la medida que nosotros damos nuestras ideas y aportamos nuestras ideas a otros entrenadores, es muy probable que vamos a recibir un montón de vuelta. Un montón de vuelta. Y estos son algunos ejemplos que me han ocurrido a mí, ¿no? Donde yo tenía, a veces tenía tal vez alguna situación donde no quería contar mucho lo que me pasaba y cuáles eran mis ideas y cuál era mi sistema de defensa o cuál era la forma que nosotros le trasladábamos a los jugadores para que jugaran. Y una vez reunido con un entrenador que es muy conocido, tremendamente conocido, dijo, mira, yo te voy a contar lo que nosotros hacemos. Y digo, pero vos me vas a contar lo que ustedes hacen. Si vos me contás lo que ustedes hacen es como la fórmula secreta, me está contando la fórmula secreta de, qué sé yo, me está contando la fórmula secreta de un... La Coca-Cola. Sí, de una superdroga, ¿viste? ¿Qué sé yo? Justamente del coronavirus, más o menos. Bueno, dijo, no,
No, yo te lo cuento libremente porque yo sé que seguramente en nuestro diálogo, o cuando vos te juntes con tus asistentes y cuando nos volvamos a ver, seguramente vos me vas a contar algunas cosas que me van a servir muchísimo. Y realmente es así, ¿no? Entonces, compartir ideas con otro grupo de gente o de otros equipos también es muy enriquecedor. Y creo que eso habla creo yo que habla de una característica fundamental que tienen que tener, si querés llamarlo líderes, si querés llamarlo conductores, si querés llamarlo como quieras, que tiene que ser la humildad, ¿no? Si nosotros no somos humildes, si nosotros eh, no, no somos capaces de compartir y si no somos capaces de cruzar ideas, difícilmente podamos ir superándonos, que en definitiva es parte de la cultura que tiene que tener una persona que piensa en tratar de mejorar permanentemente, ¿no? Como si fuera un esquema de lo que es mejora continua, ¿no? Ustedes deben haber escuchado en muchos de los que están presentes seguramente deben haber hablado del principio de mejora continua. Los japoneses son artífices de eso y son unos maestros en lo que es la mejora continua. Arreglalo antes de que se rompa. Bueno, de hecho, creo que parte de nuestra cultura, por lo menos en el juego, existe como un principio fundamental, el de mejora continua. Tratar de ser mejores y autosuperarnos y después superarnos como equipo un poquitito cada vez, no solamente cada partido, cada práctica, y así sucesivamente. Claro, y cuando compartimos, por ejemplo, con nuestros rivales, qué sé yo, en los terceros tiempos, yo le cuento de qué manera, che, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo me superaste acá? Y yo lo comparto, o al revés. Y el próximo partido va a ser otro desafío, no va a ser el mismo desafío. Eso se va a Totalmente. enriquecer y que crezca mi rival va a hacer que yo me esfuerce para seguir creciendo y creo que eso va a servir para que desarrollemos todo nuestro mejor potencial. Exactamente, Coco, tal cual. Bueno, continuamos. El próximo ítem para charlar es un poco el tema de la responsabilidad. Ahí sí, acá sí estamos solos. Es en el tema de la responsabilidad, que las miradas en lo que hace a nuestra conducta siempre van a estar signadas sobre nosotros. O sea, todo lo que hagamos nosotros es ejemplo para todo el grupo. ¿Sí? Y bueno, es nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de responder, nuestra forma de preguntar, nuestra forma de enseñar y todo lo demás, y de transmitir cosas hacia los demás, siempre vamos ahí, vamos a estar solos, ¿sí? Todos los cañones apuntando hacia nosotros. El otro tema es el carisma, ¿sí? Para mí, el carisma es una de las herramientas, es una de las tantas herramientas, pero es una de las herramientas principales, ¿sí? Si uno está tratando o está trabajando sobre el liderazgo de algún grupo y uno no tiene carisma, bueno, hay que encontrar a alguien que tenga carisma y tratar de unirlo al grupo y asociarlo a nuestras ideas y hacerlo trabajar codo a codo con nosotros para que pueda transmitir un montón de cosas a través de esta herramienta que creo yo entender, por ahí es genética o nace solamente, la tenemos en el nacimiento y que por ahí no se cultiva y es como un talento, ¿sí? O sea, se puede llegar a adquirir. También está el tema de, que hablaron por ahí, el tema de no creerse, ¿sí? O sea, el reconocimiento. Esta es una parte que muchas veces, cuando uno arranca como entrenador o liderando algún grupo, tratan de que le reconozcan todos sus logros, toda su historia. Y bueno, cuanto más uno se empecina en que le reconozcan toda su trayectoria y su historia, menos se lo reconoce. O sea, no hay que creérsela, hay que elaborar la historia y las cosas que nos pasaron, es parte del conocimiento que tenemos y ese conocimiento hay que transmitirlo, ¿sí? Pero largar el yoísmo, yo cuando tal, no, yo, ¿no? Y sí responder cuando alguien viene y pregunta, che, vos cuando estabas en tal club, o hacías esto, o estabas entrenando en tal división, ¿qué hacías acá? Y bueno, yo hacía esto, y eso te da la pauta de contar cosas que has hecho. Pero usar las cosas que uno ha hecho como ejemplo de lo que hay que hacer,
¿sí? No, a mi gusto, vuelvo otra vez a decir de que esto es algo armado por mí, no soy ningún profesional, pero a mi gusto no está bien, no está bueno, ¿sí? ¿Correcto? Billy, ahí nos pregunta Javier sobre el aspecto del carisma, ¿sí? De esa característica del líder carismático, si que pasa que para Marcelo, si él piensa que este condimento del carisma es excluyente o acá parece que Javier piensa como que está sobredimensionada la importancia del carisma en el líder. O si Sí, yo pienso respecto a eso, creo que por un lado es importante tener una buena llegada, tener una cierta capacidad de comunicación, que por supuesto puede ser siempre mejorable. Yo pienso que hay un montón de roles que debe cumplir el líder o que debe cumplir el conductor que se pueden ir por un lado aprendiendo y por otro lado mejorando también, y muchas veces uno no es totalmente innato o viene de la genética esas capacidades o esas competencias que debe tener, sino que se van incorporando y se van mejorando. Una de ellas es la capacidad de comunicación o ese famoso carisma, pero yo lo que creo que lo más importante en una persona que tiene un rol de conductor son los ejemplos y son las acciones que hace. Porque de esa manera es consecuente con lo que por ahí está pidiendo o está requiriendo del resto del equipo. Entonces, todo constituye un mensaje. Todas las acciones que lleve adelante un conductor es un mensaje. Absolutamente todo. Por eso también está muy vinculado con la responsabilidad. Yo si estoy diciendo algo y después en la práctica no lo cumplo, no soy coherente con lo que estoy diciendo, empiezo a los gritos, cuando pido moderación, por ejemplo, en la charla previa, pido moderación, prudencia, y después estoy a los gritos en un partido, evidentemente no soy consecuente con lo que estoy pretendiendo del resto de la gente dentro del equipo. Por lo tanto, por un lado tengo que ser consecuente, y por otro lado, lo que tengo que, para mí que es muy importante, es que cada acto que yo lleve adelante sea ejemplar y que sea consecuente con lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Eso tiene que ver con el carisma. El carisma a veces puede ser importante, pero es mucho más importante la forma en que uno actúa. Pero no solamente actúa porque está en un escenario. Tu vida es el escenario. La forma de cómo vos vivas va a ser el escenario, y de esa manera es como finalmente vas a ser aceptado o no. Respecto a la historia ya pasó. A lo que vos fuiste, a lo que vos viviste, a tus galardones o a tus cocardas, eso no existe, absolutamente no existe. Eso pudo haber sido importante para que te reconocieran en un momento y para que te eligieran en un momento, pero eso ya no existe más. Entonces, no volvamos a sacar permanentemente esa cocarda o ese logro o esa cosa, porque si no se termina diluyendo por un lado y se termina también, termina siendo hasta, no quiero utilizar la palabra pesado, pero sí termina siendo de una enorme repetitividad que no vale en nada. Al revés, lo que terminás obteniendo desde esa repetición finalmente termina siendo poca atención por parte de la audiencia. Y la audiencia muchas veces justamente es el equipo. Y al perder audiencia y al perder influencia en el equipo es donde perdés absolutamente el liderazgo. Bien, ¿sigo, Coco? Sí, por favor, Willy. Bueno, un punto también es importante, que venimos uniendo cosas, sí, que bueno, esto surge de todas las otras cosas que vimos, es saber cuál es nuestro entorno, ¿sí?
saber quién es el entorno hace que por ahí designemos sobre los objetivos que queremos hacer o las circunstancias o los ambientes que queremos armar, a quiénes son las personas que por ahí son los ideales para lograrlo, ¿sí? Es decir, si hay que hacer un meeting de camaradería y todo lo demás, bueno, identificar quiénes son dentro del grupo las personas ideales para poder llevar eso adelante, y también esto se une con lo de no hacer uno todo, ¿sí? No estar uno en todas las cosas, sí Eso es buenísimo. ordenar, organizar, ¿sí? Sí ordenar y organizar. Eso es buenísimo, Billy. ¿Y me dejas meter un poquito de base ahí? Sí, dale. Nosotros como entrenadores o como colaboradores o como personas que estamos dentro de una organización que trata, por ejemplo, un club que trata de colaborar con un equipo, tenemos una determinada característica personal, un determinado carácter y una determinada personalidad. Ahora, nosotros no podemos abarcar toda la regla del superhombre, ni la del super líder, ni nada que se le parezca. Yo creo que nosotros necesitamos compartir, y para poder compartir también necesitamos conocer cuál es nuestro entorno. Entonces, como vos decís, si nosotros sabemos quiénes son los protagonistas que pueden llevar adelante una determinada actividad, una determinada charla o lo que fuera, creo que tenemos que apuntar a eso, porque nos tenemos que juntar con la gente que complementa nuestro carácter, o que complementa nuestra personalidad. Por ejemplo, si yo soy estricto, si yo llamo a un asistente que también es estricto, al final a los jugadores los puedo terminar vapuleando desde un lugar inclusive hasta emocional. Si yo soy rígido, necesito juntarme con alguien que sea más flexible. Si soy obsesivo, cosa que yo lo soy, tengo que tener al lado a alguien que sea tolerante. Si soy muy disciplinado, busco disciplina en todos, bueno, necesito alguien que sea más creativo, y así sucesivamente con distintas formas. Si soy muy analítico, yo soy ingeniero, así que imagínense, soy tremendamente analítico y analizo todo de una manera completamente detallada, bueno, necesito alguien que sea emocional al lado, y así ir mezclando los roles en base a las características y a las personalidades de las personas que están al lado mío. Y para eso también es necesario conocer el entorno. Nosotros antes, o yo por lo menos que soy bastante grande, que ya estoy en personal de riesgo, si quieren llamarlo, ¿no? Si hacemos mención al tema de salud y coronavirus, y que yo soy persona de riesgo casi, ya estoy en el límite de la persona de riesgo. Bueno, yo soy bastante grande, y en ese sentido fui, si quieren, formado de una manera muy, muy estricta, en el sentido de cómo entrenar, porque yo tenía maestros o porque tenía entrenadores que entrenaban de una determinada manera, inclusive también tenía capitanes de una determinada manera, y entonces, bueno, a mí me salió un poco al principio ser así también. Entonces, ¿qué era lo que generalmente hablábamos? Hablábamos todo en general, hablamos de a todos los jugadores les hablamos en general, donde para nosotros todos cumplían con la misma vara, todos cumplían con la misma norma, todos entraban dentro de un conjunto donde se hablaba de la misma manera para todos juntos y no individualmente, porque cada uno tenía sus formas individuales de pensar, de sentir, de interpretar distintas cosas. Bueno, cómo es nuestro entorno es saber cómo es cada uno de las personas que conforman nuestro conjunto, de las personas que conforman nuestro equipo. Tenemos que saber que a uno tenemos que hablarle de una manera y a otro de otra, y por ahí no tengo que ser yo, por ahí tiene que ser esa otra persona que es más emocional, o que es menos estricto, o que es más tolerante, o etcétera, etcétera. Así que conozcamos nuestro entorno, es clave eso, y es muy bueno que lo marques ahí, Billy. Sí, ahí justo
Dale, justo hoy estábamos hablando, mientras hablabas de esto, Tano, me preguntaban, si el líder siempre es el mismo y el líder es el mismo para todo, y un poco me parece es lo que estabas diciendo, ¿no? No siempre el líder es el mismo, quizás hay líderes situacionales, ¿okay? Que depende de la situación, va a tomar esa posición de liderazgo, y quizás no siempre tiene que ser el mismo líder, y por eso también, como decías vos, también es necesario que tenga otras características que quizás el líder, que tiene el puesto de líder, ¿no? Una cosa es compartir ciertas situaciones que pueden ser del ámbito en el cual está uno. Por ejemplo, si hablemos del equipo dentro del campo de juego, que esto se puede trasladar y se puede traspolar a cualquier otro lugar, inclusive también una organización empresaria, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de un equipo dentro de la cancha, hay algunos líderes, si querés, o semilíderes, que van a manejar el tema del line. Alguien va a manejar el line out. Otro va a manejar la defensa de manera compartida, donde puede ser uno de afuera, puede ser el medio scrum que también comparte el liderazgo de la defensa. Otro va a ser el que organiza el ataque, por ejemplo, puede ser la apertura, ¿sí? Entonces, ahí vos tenés 3 personas que comparten un liderazgo, pero el capitán es el que tiene la voz cantante, ¿sí? Porque si no se produciría una desprolijidad y posiblemente confusión. Y justamente en una organización lo que menos puede existir y puede ocurrir es que haya desorganización o confusión fundamentalmente, ¿sí? Porque, cuidado, puede ser que aparezcan egos, entonces dicen, no, pero conviene patear los palos en esta. No conviene. Sí conviene, no conviene. No. Hay alguien que tiene que tener una última palabra. Esa última palabra es el capitán, ¿sí? Así que cuidado, porque liderazgo compartido no significa que todos tengan la última palabra, porque si no se genera confusión. Nadie la tiene. Si todos la tienen, nadie la tiene. Exactamente. Ah. Sí, Billy, gracias. Bueno, vamos a volver al escritorio y seguimos. Lo último que habíamos visto era esto. La idea del próximo punto es lo que yo llamo efecto derrame, que por ahí está bastante de moda, esta frase. Y la idea del efecto derrame es que, bueno, tratar de volcar todas las cosas, o sea, volviendo a unir todo lo que venimos hablando de liderazgo de todas las partes, es generar dentro de la transmisión que todo el mundo empiece a focalizar bien todo lo que uno pretende focalizar y los diferentes objetivos que pretende poner en el camino para poder lograr ese objetivo, ese sueño final. ¿Sí? Bueno, ese efecto de derrame hay que lograrlo, ¿sí? Hay que impulsar, incentivar, no me da la palabra, la formación de otros líderes, ¿sí? De otros líderes que acompañen al liderazgo que uno está tratando de desarrollar. Y esto es la generación de liderazgos internos para que en algunos determinados tareas o trabajos o objetivos que tengamos más adelante se puedan cumplir. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que se dice? Sí, Billy. Ese objetivo, ¿sí? Ese objetivo, ese efecto derrame, va atado de identificar al mejor para cada trabajo que tengamos que hacer en el cumplimiento de esos objetivos. ¿Sí? O sea, uno de los trabajos que tenemos que hacer en el entorno, como veníamos hablando, identificar a quiénes son los mejores para llevar adelante algún cierto objetivo o brindarles la derecha para que trabajen en su liderazgo completo sobre eso. Esto lo vi, por ejemplo, por ahí en un momento determinado, tuve la posibilidad de ver un entrenamiento de un equipo determinado de afuera, del extranjero,
y veía que el head coach en un momento determinado daba un paso al costado y las cosas las manejaba el entrenador de defensa, o el entrenador de los inicios, o el entrenador del ataque, y él pura y exclusivamente coordinaba. Después volvían a juntarse y hablaban, y manejaba el entrenamiento. En realidad ya no lo estaba manejando él, sino por ahí delegaba en otra persona el liderazgo del manejo de ese movimiento. ¿Sí? Y esto apunta a identificar a los mejores para poder llevar a cabo la... Esto nos va a llevar a formar grupos transdisciplinarios, ¿sí? La palabra siempre me cuesta decirla, la escribo bárbaro, pero me cuesta mucho decirla. Crear esos grupos es el final de casi de esta charla, ¿sí? Cuando uno logra hacer todos los otros pasitos y se da cuenta que ya no estaba solo tratando de desmenuzar ese sueño, esa idea de llevar adelante, de fijar objetivos y de empezar a empujar a la gente a convencerla, de llevarla hacia adelante, hacia ese buen camino que uno pretende, y se da cuenta que mira a su alrededor y hay un montón de cosas que ya están funcionando solas, completas, tienen su independencia, funcionan tal cual como uno quisiera que funcione, o como uno se convenció de que debieran funcionar porque era lo mejor para el grupo y todo lo demás. Entonces, esa generación de grupos transdisciplinarios, ¿sí?, nos hace ampliar la visión. ¿Sí? Si podemos hacer el trabajo mental de cómo era el inicio de esta charla, de cerrar los ojos y ver ese grupo que teníamos enfrente y qué sé yo, y que estábamos tratando de convencerlos y todo lo demás, a ver la realidad de cuando empezamos a cumplir todos esos pasitos y se fueron armando todas las cosas que vimos hasta ahora, abrimos los ojos y vemos que a todo el mundo está laburando para cumplir los mismos objetivos. Y eso hace a que tengamos la comprensión del todo, aunque por ahí no seamos nosotros los que estamos llevando las cosas adelante, sino otras personas. ¿Sí? Esto lo uso muchísimo cuando me toca por ahí, por ejemplo, como este año, estoy tratando de inculcarlo y de trabajarlo en las casas para todo lo que es los entrenadores juveniles, ¿sí? Que muchos están haciendo sus primeros pasos, sus primeras experiencias en eso. Bueno, y es tratar de hacer eso, de que sean líderes con su división y empezar a generar liderazgo, y que a su vez ellos generen más liderazgo sobre la idea de cumplir los objetivos, que por ahí son mucho más cortos que los de un seleccionado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Está muy bien, está muy bueno. Sí, sin duda, y coincido totalmente con eso, y yo creo que esa es una visión de trascendencia, ¿no? La de tratar de que las cosas se sigan haciendo a pesar de tu ausencia. Si vos lográs, cuando estás presente, mostrar tu verdadera forma de ser, tu genuina y auténtica forma de ser, en cada palabra, en cada gesto, en cada oración, de la manera en que vos te dirigís hacia las personas, eso tiene un efecto contagiador enorme, enorme. Y creo que esa es un poco la clave. A partir de ahí, ir identificando personas, porque esto claramente, ¿qué es lo que vos acabas de decir, Billy? Acaba de decir que la gente puede ser que no haya nacido con ciertas características innatas para ser líder, pero finalmente se termina logrando a través del trabajo, a través de la mejora, a través de la evolución, poder llegar a tener ciertas características de liderazgo. Por lo tanto, acá me parece que es clave, primero, la forma en que vos te dirigís a los otros y la forma en que vos llegás a inspirarlos. ¿Cómo los inspirás? ¿Cómo los atraés? ¿Cómo los convencés? Bueno, siendo vos mismo y la manera que vos tengas de cómo te comunicás y te transmitís hacia el resto. Creo que eso es clave, y finalmente termina siendo como un dominó, ¿no? Y a partir de ahí todo el mundo, por más que tienen su propia forma de ser, siguen transmitiendo lo mismo, y muchas veces con la misma actitud y con la misma forma que vos has tenido. Bien. Coco, a ver qué la hacemos.
No, está bien, Terminamos sí. con lo que queda, que son un resumen de características generales que no hacen por ahí a los pasitos de cómo traté de armar esta pequeña presentación de 30 minutos, que hace a que, bueno, dentro del liderazgo tenemos que tener intuición, no detenernos ante los problemas y ante los conflictos, tratar de solucionarlos o tratar de sortearlos, no quedarme encerrado y decir, mira, este año, esta temporada, no sé cómo va a ser con esta cuarentena que estamos entregando. Bueno, busquemos la forma de pasarla, busquemos la forma de ir para adelante, busquemos la forma de que podamos mejorar a pesar de la cuarentena, a pesar del aislamiento, a pesar de que no tengo los jugadores en cancha y todo demás. Bueno, tratemos de hacer. Y creo que eso estamos todos estamos convencidos, creo que este deporte nos lleva a ser así. ¿Sí? Después entender que somos perfectibles, que todo lo que hacemos es perfectible, o sea que de la experiencia se aprende, que por ahí es una frase hecha, pero yo aprendí de muchísimas cosas por haber pegado la cabeza contra la pared o por haber hecho algo que está mal, con el tiempo lo vi o alguien me lo demostró que estaba mal, y sobre eso, bueno, empecé a sacarlo, dejarlo de lado, barrerlo y no tratar de tenerlo más. No prejuzgar, otra de las cosas que por ahí cuando llegamos, qué sé yo cuento historias mías, no voy a decir los clubes ni los nombres de nadie, pero llega y dice, este es un antiguo, qué sé yo, pa. No, bueno, está bien, acepto lo que vos me decís y todo demás, pero no voy a prejuzgarlo. Voy a laburar con él, voy a hacer las cosas que sí, y voy a tratar de que él saque lo mejor de sí para poder lograr los objetivos que queremos meter. Saber que el conocimiento está en nuestra historia, lo vuelvo a remarcar eso porque es recontra importante, no creérsela. Después hay un punto ahí final que es muy bueno, que yo creo muchísimo en eso, de tener la confianza. ¿Tener confianza? Sí. ¿Ser confiado? Sí. ¿Ser confiado que el que está al lado está empujando como yo? Sí. Pero entender de que uno no es infalible y que el que está al lado tampoco es infalible. ¿Sí? Entonces en eso tenemos que tener mucha confianza y creernos que somos infalibles, no. ¿Sí? Podemos errar, podemos cosas, bueno, y si alguien nos reclama el error y todo demás, bueno, trabajar sobre eso. Y para mí, bueno, la frase final de esta presentación es esa, ¿sí? El éxito es igual para mí a un intento acertado, o sea, intenté tener éxito de alguna manera, cumpliendo objetivos y todo lo demás, ¿sí? Bueno, ese intento fue acertado. ¿Por qué? Porque el camino sigue, con la misma división, con el mismo plantel, con otra división, en el mismo club, en el otro club, en otro rol y todo demás, y el camino va a seguir. El que es líder, el que intentó y cree que es líder, y el que intenta ser líder constantemente, para mí tendría que tener eso, o por lo menos es lo que yo trato de hacer en todos los lados, ¿sí? Todos los años que arranco con alguna temporada. ¿Sí? Y para finalizar, así viene la ronda de preguntas, Coco. Bueno, es una imagen que el liderazgo no es un don natural ni un bien hereditario, un poco cierra con lo que se ha dicho el Tano recién. Es un talento innato que todos los seres poseen y solo unos pocos valientes se atreven a descubrir. Bueno, todos lo podemos hacer, todos podemos trabajar y todos podemos encontrar un rol. ¿Sí? Esto sería, acá finalizaría la presentación. Creo que se vendrá la ronda de preguntas. No sé cómo lo queremos manejar con esto ahora. Sí, ahora tengo un par de preguntas acá. Bien. Esperando y algunas manos levantadas. Sí, un poco esto de... Perdón, sí. Disculpame. Sí. Antes de pasar a las preguntas, yo voy a hacer una infidencia, que sé que a Altano no le va a gustar, pero bueno, la voy a hacer porque ya soy más grande que vos, tengo más edad que vos. Cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? No. Pero bueno, en su momento cuando fui invitado a trabajar en el seleccionado con Marcelo, en la parte de estadísticas y con Miguel Hernández junto y con toda la parte de análisis de juego y de análisis de video, muchos expresaron quién era, quién sé yo, y todo lo demás, y tapatín y patatero, no conocía, aparte de yo era un entrenador de juveniles del Club Pucará,
pero que en el año 99, cuando pude hacer un curso y hicimos el curso con Jake White, que me habló mucho sobre el análisis de juego, bueno, yo me enchufé un montón, conociendo sistemas, empecé a hacer algo, bueno, y me convertí en uno de sus analistas de juego. Y por eso yo de él aprendí muchos años, todos los años que estuve junto a él, aprendí un montón de cosas de las que hoy dije acá. Son mamadas en su momento por sus actitudes y su forma de manejar planteles y seleccionados, jugadores, que no es nada fácil, porque hay jugadores que por ahí, dentro de los 40 o 50 que se eligen, solamente te quedan 30 o 28 o 25 son los que vas a llevar, nada más, y tenés que manejar todo ese aspecto. Si bien por ahí no lo compartimos demasiado, pero uno estando cerca se da cuenta de cómo son los manejos, y aprendí muchísimas cosas de las que están acá hoy, son expresadas o escuchadas del lado de él, ¿sí? Y vuelvo a rescatar eso de que confío en mí para toda la parte de que era de análisis de juego, a lo cual le voy a estar eternamente agradecido, porque no creo que hubiera podido llegar a un seleccionado de no haber sido porque el señor dijo adelante con este tema. Muchas gracias, Tano. Quería decirlo en público. Gracias a vos. Placer. Listo, Coco, gracias. Está bueno. Sí, Coco, decime, una cosa sí, no. respecto a la última parte que dijo Billy, que me gustaría agregar. Viste, hay una que dice, que habla de no detenerse ante los problemas, ante los errores. Y esto tiene que ver con la adversidad, ¿no? Y este es el juego de la adversidad. El rugby es el juego de la adversidad. Vos siempre vas a encontrar adversidad por donde lo mires, porque está el rival, porque te vas a golpear, porque el clima es bueno o es malo, porque la pelota está mojada o no está mojada, porque tenés al referee que crees que te está cobrando en contra, porque el público grita de otro lado. Siempre vas a tener adversidad. Te golpeas contra el suelo, te golpeas contra tus compañeros y te golpeas también contra los rivales. Entonces, esa adversidad. Por lo tanto, este es el juego donde vos aprendés a jugar en contra de las adversidades. Y para eso necesitas tener algunas características que son fundamentales para la vida. Por ejemplo, una de ellas es la perseverancia, y otra de ellas es la paciencia, y otra de ellas es el optimismo. Entonces, fíjate que 3 características importantes que necesitamos para poder jugar este deporte, para poder jugar o para entrenar este deporte y para contarle a los chicos lo que ellos van a necesitar para poder jugar al rugby. Entonces, eso ya te da un bagaje impresionante de capacidad del aspecto humano. Y después el otro punto es el de la confianza, que no somos infalibles, absolutamente que no somos infalibles. Y para eso tenemos que ser humildes, que es una de las cosas que hablamos al principio. La humildad es clave. ¿Es clave para qué? Para saber cuáles son nuestros errores o nuestras debilidades, como dijimos al principio, o cuáles son nuestras virtudes también. La humildad es estar parado realmente sobre la tierra, no estar ni enterrado ni estar elevado y creyéndonos que somos infalibles. Así que esos 2 elementos creo que son fundamentales. Y finalmente, esa última parte que habla del éxito, ¿no es cierto? El éxito depende del esfuerzo, no depende de los resultados. Vos no vas a ser un tipo exitoso porque ganes todo. Vos vas a ser un tipo exitoso en la medida que vos te esfuerces para tratar de lograr los mayores resultados posibles. Y también del método y del proceso que vos lleves adelante. Eso tiene que ver con el éxito. Creo que esas son algunas de las 3 cosas que me gustaba agregar a este cierre que hizo Billy, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Hay un poquito de una de las cosas que hablaba Williams, de Billy, perdón, me salió una pregunta con respecto a la formación, o sea, se puede aprender a ser líder, ¿no? O sea, podemos aprender, ¿no? Se puede aprender a ser líder. Y basado en eso, ¿cómo proponés, o sea, qué idea tenés sobre el proceso de formación de líderes en categorías infantiles y juveniles? O sea, si lo planteás desde generar contextos de liderazgo, o sea, ponerlo en situación, ¿cómo ves eso? ¿O qué estrategia nos proponés como para la formación de líderes?
Mira, yo creo que es Dale. importante que haya algunas personas o algunos chicos que tengan cierta facilidad o cierta Tal cual. asimilación de conocimientos o de cosas que tienen que ver con el juego, que sean, hay algunos que van a ser más fanáticos que otros, eso lo vas Tal a cual. detectar rápidamente, a los 13, 14 años ya más o menos te vas dando cuenta. Nosotros ahora que estuvimos trabajando en Urba con M16, también te das cuenta perfectamente quiénes son más fanáticos, quiénes están más enganchados, quiénes son los que ponen más atención. Entonces, claramente hay ya una muestra de hacia, por ejemplo, si vos querés transformar a alguien en líder, hacia quién podés empezar a elegir o podés ser por ahí un poco más insistente, ¿no? Porque si vos sos insistente con una persona que no tiene demasiado interés, en realidad te va a terminar rechazando. Entonces, en ese sentido me parece que uno puede darse cuenta de algunas cosas. Y a partir de ahí, entonces empezás a darle espacio. Para mí es muy importante darle espacio a los chicos. Los chicos que se puedan, que puedan hablar, que puedan expresarse, que puedan tener alguna idea, que te discutan cosas. Nosotros hemos tenido algunos jugadores en Urba de M17 y M18 que por ahí vos decías algo en un entretiempo y él decía, no, a mí me parece que tengo que ir por este lado. Y eso es buenísimo que ocurra. Es más, creo que hay que darle el espacio a los jóvenes para que ya se empiecen a expresar y para que empiecen a hablar de una manera totalmente independiente. ¿Vos pensás que hay que estimular eso? Totalmente, hay que estimularlo, hay que hacerlo con preguntas, muchas veces con preguntas, ¿no? Invitarlos a que opinen. Me parece que eso es un camino muy bueno para poder llevar adelante una detección del liderazgo. Yo lo que le agrego humildemente a lo que expresó es trabajar sobre la construcción también con gente que está preparada que uno como entrenador en formar liderazgos, ¿no? O sea, ir construyéndolo para que no genere formaciones. La construcción y ese espacio que dice el Tano que hay que dejarle, ¿sí? Para que crezca. Sí, es como ponerle un tutor al lado, digamos, como los arbolitos, como para que el crecimiento sea normal, parejo, y que tampoco sea un problema más adelante. También nos preguntan acá si tenés algo para contarnos, a ver alguna propuesta, algún consejo con respecto a la elección del capitán o a la elección de los líderes, qué metodología en los diferentes ámbitos. Quizás no es lo mismo la elección de capitán en un seleccionado que la elección de capitán en una juvenil, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo que pienso respecto a la elección del capitán tiene que cumplir para mí con dos elementos bastante evidentes. Uno es que tenga conocimiento del juego y que tenga cierta influencia en el resto del equipo, o que uno pueda detectar que tiene influencia en el equipo. Esa sería una. Dentro también del conocimiento, ¿no? El conocimiento del juego. Y la otra es que tenga alguna buena relación con las personas que están entrenando. Eso es más subjetivo, en el sentido de que cuando vos detectás a esa persona, te acercás a esa persona. Es muy probable en un club que lo que ocurra es que un capitán se repita el año siguiente, y por ahí se repita el año siguiente cuando va ascendiendo de categoría. Puede ocurrir eso, a veces puede ser que no le haya ido bien, entonces tenga que elegir a otro. Pero cuando a vos te ocurre algo así, cuando vos recibís a un equipo con un capitán que ha sido bueno en su rol el año anterior, vos lo primero que haces es hablar con él y tratar de generar una buena relación. Ahora, es muy difícil que vos no tengas una buena relación con esa persona, muy difícilmente,
porque una de las condiciones que debe tener un entrenador, un facilitador, un colaborador, tiene que ser la adaptabilidad. Vos tenés que ser adaptable, vos tenés que ser abierto, vos tenés que ser una persona que acepta las cosas y que se adapta a las cosas. Entre ellas, la adaptabilidad tiene que ver también con tener una buena relación con un jugador que tiene ciertas características que lo pueden encumbrar a ser el capitán. Por lo tanto, evidentemente eso se va a dar. Para mí esas dos funciones o esos dos elementos son realmente muy importantes. Perfecto. Por acá nos preguntan sobre que a veces pasa la aparición de líderes negativos, ¿no?, en los grupos y cómo tratar con esas situaciones. Mira, yo creo que los líderes son líderes y pueden ser positivos o negativos dependiendo mucho de quién los guía, quién los orienta y quién está al lado de ellos. Es muy probable que si vos tenés un buen diálogo, tenés una buena comunicación, tenés una buena adaptabilidad hacia ese líder que supuestamente es negativo, lo puedas transformar en un tipo recontra positivo para el equipo. En general, puede ser que en alguna oportunidad eso no lo puedas hacer porque esa persona es irrecuperable. Bueno, puede ser que llegue a ocurrir. A mí personalmente no me pasó nunca. Siempre me ha ocurrido al revés, que siempre fue sumado. Pero requiere enorme atención de parte del entrenador, del coach o del que colabora con el equipo. Genial, genial. Tenemos alguna pregunta acá de Carlos Sánchez, tiene la mano levantada. Le vamos a dar el audio, así puede preguntar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo está? Te cuento desde la experiencia. Cuando yo llegué al equipo donde estoy, que no es mi club de origen, tuve un proceso de conocimiento, primero que nada porque tenía un desconocimiento prácticamente total del equipo, ¿sí? Y me di con que no tenía un líder natural dentro del equipo. A mitad de año del año pasado, descubrí que había 4 personas, 4 jugadores que reunían ciertas condiciones como para ser líder. Y el error que teníamos en todo, y me incluyo también, era la comunicación. Lo fui agregando a un psicólogo deportivo para que les dé y me dé sobre todo una cierta cantidad de herramientas para la comunicación, y no doy con ese líder natural que tengo que tener en el equipo. Y estoy basando la mayoría de las decisiones en una ida y vuelta con el plantel, desde el asesoramiento también de ellos, porque hay una información que ellos tienen desde adentro de la cancha, que yo no la tengo, porque no tengo la misma visión, estoy parado afuera. ¿Sí? Ahora, no encuentro la manera de terminar de pulir esas 4 personas para dar con un solo líder. ¿Cómo terminaría de pulirlos, digamos, para tener un líder y no 4 que tomen decisiones dentro de la cancha? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, muy buena la pregunta y también tal vez el ejercicio de ver cómo se podría resolver esto, ¿no? Yo pienso así, en voz alta, sin conocer la situación y sin conocer a las personas, por ahí ya lo hiciste, yo hablaría con los 4, yo me juntaría con los 4 y hablaría con ellos y le diría, miren muchachos, ustedes son los que están adentro de la cancha, ustedes son los que terminan definiendo alguna decisión de último momento. Yo no estoy en condiciones por ahí de decirles quién tiene que ser el principal, pero sería bueno que ustedes lo decidan. Pero, ¿por qué? Porque no pueden 4 tomar una decisión. Tiene que ser uno el que toma la decisión. Y los otros 3 pueden aportar y pueden colaborar, pero explicarles por qué lo estás haciendo eso. Entonces, que directamente ellos definan
quién tiene que ser la persona que toma esa decisión final adentro de la cancha. De todas maneras, pueden los cuatro pueden participar de ciertas cosas, o le pueden dar roles distintos, uno que se ocupe de la defensa, otro que se ocupe del line, otro que se ocupe, no sé, dependerá de los puestos que tengan, pero después finalmente que ellos decidan quién es la persona indicada para hacerlo. Creo yo, ¿viste? Te estoy diciendo sin conocer demasiado los detalles. A ver, quería, otra vez, Carlos, que no te escuchamos. Perdón. Este año que tuvimos 2 o 3 partidos de práctica hasta que empezó el aislamiento, tenía esa base, ¿viste? Tengo uno de los chicos que es muy bueno y maneja muy bien el line, bueno, que él tome las decisiones con respecto al line. El otro que es muy bueno en defensa, entonces planteábamos la defensa a partir de él, ¿sí? Lo que sí le juega en contra a los 4 es la inteligencia emocional. Son igual o peor que yo, son muy sacados, viscerales, digamos, muy viscerales al momento, porque bueno, yo soy, la verdad que... El que tenga menos descontrol, el más controlado de todos, tiene que ser el capitán. Claro, el problema es que yo también soy descontrolado, ¿entendés? Entonces yo transmito eso desde afuera, Bueno, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio, Carlos, hay que hacer el ejercicio de autocontrolarse vos tenés que ser el ejemplo de esos 4. Claro, sí, Carlos, claro. Más vale, no, pero no implica que por ahí la térmica salte a cada rato, y para eso lo tengo al psicólogo deportivo que me está agarrando a cada costado, me cachetea con frases, pero bueno, vamos progresando. Carlos, acordate lo que hablamos al principio respecto al líder, ¿no? Dijimos que el líder es todo el tiempo se constituye en un mensaje, todo el tiempo es un mensaje, todo lo que él hace es un mensaje. Por lo tanto, si vos querés control dentro de la cancha, si querés tomar buenas decisiones dentro de la cancha, vos tenés que ser el tipo que se mantiene con control afuera de la cancha. Es fundamental eso. No podés dejar de hacerlo, y tenés que hacerlo a través del esfuerzo. ¿El esfuerzo de qué? Del esfuerzo de la voluntad. Fundamentalmente el tema de la voluntad. Para poder tener voluntad necesitas ser autodisciplinado, autocontrolado y con mucha autoconfianza, pero dentro de la humildad. Sí. Gracias. No, un placer. Parece que la pregunta de Carlos nos va a servir mucho de lo que estamos en esta charla, ¿no? Más allá de que no haya salido de la boca de cada uno. Marcelo, me parece que es grandiosa este aporte que nos estás haciendo, toda tu generosidad, la verdad que no nos sorprende. Y no queremos sacarte más tiempo, me parece que ya es suficiente que te dejemos seguir con tu tarea, que es bastante grande, y nada, te queremos agradecer todos los que estamos acá por todo este gran aporte que nos hiciste, y a Billy también por acercarte acá, darnos esa posibilidad de tenerte cerca, y bueno, otra vez, con Julián, te queremos agradecer mucho todo lo que brindaste acá en este espacio. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Gracias, Billy, gracias por la invitación. Saludos a todos los que conocemos, a todos los que conozco y a los que no conozco también. Y fue un gran placer poder compartir con ustedes este rato. Y gracias por eso. Gracias, Coco. No, por favor, gracias a vos, Marcelo, como siempre. Hay que quedarse en casa, ¿eh? Saludos a todos. Quédense en casa, cuidémonos entre todos. Si toca más largo, es más largo, ya está. Aprovechemos, busquemos oportunidades, que sean oportunidades, como decíamos hoy, y que nos sirvan para todos para seguir creciendo de otras formas. Y abro los micrófonos para todos, así nos saludamos entre todos, ¿sí? Y seguimos. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Muchas gracias. Sos un gran referente de mi vida. Así que lo poquito que pude hablar con vos, una genialidad realmente. Muchísimas gracias. Gracias.